¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Ay, vamos a hablar qué pasa, para que esté pendiente, y no lo justifique. ¿Qué pasa en el cerebro con el alcohol? Ahorita pasaron estas fechas donde todo el mundo, pues en algunas ocasiones abusan, piensan que es algo inocuo en nuestro cuerpo, pero ¿qué le parece que mejor nos diga un experto lo que sucede en nuestro cerebro? Te doy la bienvenida, doctor Eduardo Calixto, médico cirujano y doctor en neurociencias, investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, además de autor de muchos libros buenísimos, mi querido Eduardo, donde nos explica cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo estás? Querida Ethel, muy buenas tardes y un privilegio estar platicando contigo. Excelente 2025. Igualmente para ti, querido Eduardo. Y bueno, necesitamos que nos enseñes cómo cuidar nuestro cerebro y entender de una forma sencilla, que es algo que te caracterizas tú, cómo funciona nuestro cerebro, qué pasa con las sustancias. Pensamos que, como ya es algo común, y lo he platicado últimamente con el grupo cercano de amigos, es algo común que digas, ay, me emborraché, ¿no? La palabra emborrachar, pues lo vemos como, ay, parte de la vida cuando bebes de más, ¿no? Pero algo sucede en nuestra cabeza, no sabemos si se mueren neuronas, qué pasa, por qué pierdes poco el juicio, puedes tener lapsos sin pérdida de memoria, el éxtasis, te sientes el superpoderoso de poder manejar y poner en riesgo a todo el mundo. Hay muchas cosas que suceden. Mi querida Ethel, primero tenemos que reconocer que el cerebro tiene 2 grados centígrados por arriba de la temperatura corporal de nuestro cuerpo. Es decir, que si nosotros estamos en 37 grados en este momento, nuestro cerebro anda alrededor de 39 y de ahí la potencialidad que el efecto nocivo del alcohol se ve mucho más grande que lo que podía generar en el hígado o en otros órganos. Entonces, el primer punto es muy nocivo para un órgano que está hecho predominantemente de grasa, que ese es el otro punto. Desafortunadamente no es un músculo en el sentido concreto de que podía metabolizarlo rápido, Sí. o un hígado que puede transformarlo rápidamente. La otra parte esencial, como bien lo dices, es un efecto que genera a partir de una molécula que se llama acetaldehído la producción de radicales libres. Y estos radicales libres son electrones desapareados. Yo sé que en este momento muchas personas dijeron, a ver, ¿qué dijo el doctor? ¿Qué es eso? Por favor, imagínese, esto es hipotético, que usted dejara caer a una gran velocidad unas 15 canicas en la sala de su casa en este momento. Entonces, tarde o temprano, usted va a pisar una de esas canicas y se puede caer. Esta es la desfortuna de tener radicales libres dependientes de oxígeno que esto genera en este contexto, el alcohol. Y empieza ahora sí a matar neuronas. Y aquí viene el tercer punto. Queridos amigos, tengo que decirles que después de los 38 años promedio somos más vulnerables a este factor, porque mueren más rápido las neuronas. Somos una especie que vamos a perder entre 5,000 a 15,000 neuronas todos los días, pero si consumimos alcohol, esto se puede llevar a unos 25,000 neuronas más. Esto dependiendo de la concentración de alcohol. Y entonces tenemos muerte neuronal por alcohol cuando no teníamos esa proclividad de tenerla en ese momento. Y entonces aquí el punto es esencial. Si nosotros tenemos 50 o 60 años, una misma cerveza o una misma cantidad de alcohol le va a hacer un poco más daño, y así sucesivamente, porque habrá más muerte neuronal a las personas que tengan más años y que sean más vulnerables a este factor de los radicales libres. Y finalmente, querida Ethel, tengo que decir que no es lo mismo el daño neuronal que se da en el hipocampo que en la corteza cerebral, que digamos, en el cerebelo, porque es un hecho fundamental que las neuronas que están en el hipocampo son muy vulnerables, se mueren más rápido con el alcohol. Tenemos que reconocer que a nivel molecular el alcohol es un liberador de dopamina y por eso nos sentimos contentos en los primeros momentos. Después genera una inhibición en el receptor, en el cerebro, porque está incrementando la actividad del receptor GABA que inhibe al cerebro, y por otro lado bloquea la actividad del receptor de glutamato, por lo tanto se nos los recuerdos. Entonces, no recordamos, nos da mucho sueño, nos genera un proceso de ataxia de movimientos
que no podemos ya controlar, Sí. se nos va el control de la lengua, y por otro lado perdemos el fenómeno de acomodación del ojo. Y esto es lo que hace Que veas visco. el ojo que no vea. Sí. Y que además cambies la profundidad. Entonces, aquel que dice, yo sí veo bien y me voy a subir al coche, ya perdió profundidad. No, Entonces, somos más vulnerables a tener accidentes. Y con todo esto, pues el alcohol está atrás, es la principal causa de muerte en los jóvenes, sí. en los países como el nuestro, donde todavía no tenemos esa regulación, y que tenemos una gran adicción al alcohol por esta generación de liberación de dopamina. En términos generales, entonces, el alcohol tiene un efecto masivo neuroquímico que cambia sinapsis, que mata neuronas y que deja secuelas, querida. A ver, y una pregunta, Eduardo Calixto. El vino tinto, ves que nos han dicho que el resveratrol y que bueno para la salud cardiovascular. ¿Qué onda? Mira, yo te tengo que decir, yo publiqué en el año 2013 una molécula que viene en el toronjil morado, que es un flavonoide, y que decimos, ¡ay, qué maravilla! Perdónenme. Es más el efecto contrario que hace el alcohol en condiciones de un vino que lo benéfico que se puede dar. Entonces, si por ahí nos puede quedar el fenómeno de estar, decir, bueno, mañana pues ya me tomo otra cosa y no, tengo que decirle que el alcohol, entre menos, mejor. No puedo decir que sea una situación... O sea, una copa al día, porque eso se ha dicho, ¿no? Sí, yo diría que entre menos alcohol, mejor. Okay. Y aquí porque te vas a decir, oye, Eduardo, es que ¿cuánto es? 10 mil litros, 20, 30, 40, 50 mil litros. Lo que tengo que decir que en estas condiciones, entre menos alcohol, mejor, para tratar de evitar. Que quiero tener el efecto flavonoide, hay otras alternativas. A ver, pues ahorita nos dices cómo y que no lo demos como algo natural. El alcohol nos hace daño y tenemos que ser claros en eso, incluyendo el vino tinto. Damos una pausa, amigos, y volvemos. Calixto es un especialista en neurociencias y nos está diciendo qué pasa en el cerebro con el alcohol, porque una cosa es que lo veamos ya natural, porque lo venden, es lo primero que te ofrecen en un restaurante de ¿qué le voy a traer de beber? Entonces lo vemos normal y no me dejarán mentir, y ahorita platicando con la producción aquí lo estábamos comentando, de que como vamos poniéndonos añosos, el alcohol de repente dicen, ay no, ya me pega más o ya no es lo mismo. Ya antes me echaba tal vez, no sé, 5 tequilas y ahora ya con 2 ya me emborracho. Y la palabra emborrachar ya la vemos muy natural, Eduardo. O sea, sin saber que algo está pasando en nuestro cerebro, que como dices, en el hipocampo, en la corteza, en todo el tema que nos decías, que ya no recuerdo los nombres, hay una intoxicación. O sea, no es normal que actuemos con la lengua así o que tengamos que cerrar un ojo para manejar, eso no, y la imprudencia de manejar borracho o intoxicado sería la palabra adecuada, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, y tengo que decir abiertamente que esto depende primero de la concentración, de qué tipo de alcohol, porque no es lo mismo un alcohol en términos generales de una bebida oscura a una bebida clara. Sin llegar a determinismos, comúnmente entre más oscura es la bebida, parecía que tiene más alcohol, en términos generales. Sí. El otro punto que acabas de señalar es muy importante. Aquí hay 2 cosas que se encuentran específicamente. Una es que aquellos, porque hay quien te va a decir, querida Ethel, no, a mí me pasa exactamente lo contrario, yo cada vez resisto más, y antes me tomaba 3 y ahora me puedo tomar 5 y mira, me siento muy bien, sí. Y eso se llama inducción enzimática a nivel hepático, y efectivamente tiene esta característica de poder resistir más al alcohol porque va induciendo enzimáticamente a su hígado, pero eso no quiere decir que sea óptimo, o sea, sí. En términos generales está metabolizando mejor el alcohol, pero dañando. Eso no está sí. El segundo punto es que efectivamente, querida Ethel, queridos amigos, después de los 45 años, tal pareciera que hay un factor muy importante. Y mira, no lo digo yo. Sí. Acaba de salir un artículo hace 3 meses, Ethel, que a mí me dejó completamente pensando, me rompió la cabeza, porque dice que a esta especie a la que nosotros estamos
a la que pertenecemos, Sí. a estos Homo sapiens sapiens, Ujú. tenemos la particularidad de tener un declive muy importante después de los 44 años y la otra etapa de la vida son los 60. Sí. Entonces hay 2 etapas en la vida en las cuales muchos de nuestros funcionamientos metabólicos y nuestra actividad cotidiana se ve mermada, y esos son los 44 y los 60 años. Sí. Y entonces en este punto sí quiero marcarlo de manera muy fuerte. Después de los 44 años tenemos un cambio de disminución metabólica, cambios hormonales y una percepción muchísimo más fuerte por algunos fármacos y entre ellos entre el alcohol. Por eso no es la misma la borrachera a los 50 o Ujú. 48 años que a los 38, en donde decíamos, sí, efectivamente, hoy me pega más fuerte. Ese es un dato característico. Sí. Y el segundo, tenemos que reconocer, es que estos factores farmacológicos también van en función de muchas de nuestras actividades cotidianas e incluso hasta de los horarios. Tengo que decir que el alcohol no es lo mismo, una ingesta de alcohol por las mañanas que por las tardes noches. En las tardes noches es más nocivo el alcohol. ¿Por Podemos qué? depurarlo mucho más temprano, Ujú. porque los genes de la activación de las enzimas que están metabolizando el alcohol se expresan más durante la mañana que durante las noches. Entonces, podemos depurar la misma cantidad de alcohol incluso más rápido en el día que Ujú. en la noche. Por eso la borrachera va a ser más fuerte en la noche. Y como te acordarás, si se acordarán, queridos amigos, el alcohol tiene un factor también de inhibición de una hormona muy importante que se llama antidiurética. Ah, Y claro. entonces, por eso, un individuo empieza a orinar más de lo que debiera, porque empezamos a liberar más a nivel hipotalámico pituitario hormona antidiurética, y entonces se deshidrata el organismo. Y la deshidratación es más potente después de los 40, 44, 45 años. ¿Por eso el dolor de Dicho cabeza? el dolor de cabeza y la deshidratación tan severa Sí. que tenemos la particularidad de deshidratarnos rapidísimo con el alcohol, porque estamos eliminando más volumen. Mira, permíteme el comentario, el negocio de un sitio donde venden alcohol es en donde se vende Sí. y el baño. Porque tú vas allá y dices, ¿qué hace aquí esta gente vendiendo cosas? Porque la gente va mucho al baño, porque entre más alcohol, más se orina, Claro. porque se inhibe la liberación hormonal antidiurética. Y obviamente al día siguiente la resaca es este factor de deshidratación celular Sí. que afecta mucho al cerebro. Entonces sí hay un factor de la edad y por supuesto también nuestra corpulencia. Entre más grasa, paradójicamente nos protegeremos mejor para el Ujú. alcohol, pero a la larga vamos generando mayor muerte neuronal. Entonces sí tenemos que ver que, por eso yo te decía que abiertamente sí es muy importante tener en consideración, entre menos alcohol mejor. Esta es la parte O característica. evitarlo al 100, que es complicado Totalmente. porque Sí. hay una presión social, Eduardo. Ah, sí. Y es un mecanismo de convivencia, es un fenómeno de rutina cuando se da cierto tipo de eventos, o incluso no hay fiestas si no hay alcohol. Sí. Si tú dices, oye, se casó Ethel, no, pero no No, dieron de beber, no, bueno, o sea, sí, no juguitos. fueron a la boda, ¿no? Entonces, imagínate nada más con todo esto, Sí. si tenemos que, mucho de nuestros rituales sociales va acompañado al alcohol. Si viéramos al alcohol desde el punto de vista histórico, acompaña al ser humano desde épocas, desde los egipcios. Así que Sí. tenemos que considerar que este alcohol sí ha acompañado muchísimo a esta especie que pertenece. Pero es un negocio, si lo vemos así, es un negocio y que también los productores se han encargado de hacerlo más natural para que lo veamos en el día a día. Y los, Es un o sea, inductor, por ¿sí? ejemplo. Sí, Ujú. claro. Te cambia la percepción de algunos sabores, te disminuye la rigidez que por un momento puede tener. Es un hecho que en los primeros 15 o 20 minutos cualquier persona que bebe alcohol, Ujú. aquí viene un punto muy interesante. Sí. Si vemos más guapo a las personas, si nos sentimos más cómodos Ujú. y de verdad sentimos que el sistema es menos cruel con nosotros y en esas condiciones se ríe uno más fácil con alcohol. Sí. Entonces, visto de esa manera, dice uno, doctor, ¿qué tiene de malo? Yo diría, no tiene nada de bueno y sí muchas de consecuencias que podríamos ser más conscientes si lo A ver, mejoráramos en su... ese es un punto. Decías, dentro de las consecuencias ya hablaste de la muerte neuronal. ¿El consumo Sí, del alcohol te puede ayudar a la proclividad, a la demencia por la sí, muerte neuronal? totalmente. Tengo que decir que está atrás prácticamente, si nosotros pidiéramos de 10 pesos que tiene la demencia, 6 se lo debemos al alcohol. Ay, en la torre. Fuertísimo.
Entonces, si yo ya vengo teniendo problemas con la memoria, si no me acuerdo de algunas cosas, pero estoy bebiendo, si yo dejara de beber, ese proceso se ahorraría prácticamente un 60%. Así de fuerte. Así de Esta fuerte. industria es muy poderosa, mueve mucho dinero, pero también desde el punto de vista para una persona que quiere conservar mejor su memoria, por eso yo lo decía abiertamente, el alcohol tiene que estar en esta condición de Sí, control. sí. Sí. ¿Hay posibilidad de que se pueda revertir el daño del alcohol en el cerebro? No estamos hablando ahorita de cirrosis y todo el daño del hígado, que eso Sí, es como que le han puesto mayor énfasis. sí. ¿Cerebralmente podemos recuperar el daño ocasionado? Lamento decirte que no. El Ay, hígado tiene una etapa de reversión, sí, pero el cerebro no. Y este es un punto muy fuerte. Te comentaba que al tener una temperatura distinta al cerebro, por eso es más fuerte el efecto en el cerebro que sí. en el propio hígado. En- Entonces, tenemos que reconocer que desafortunadamente el cerebro no tiene punto de regreso. Las neuronas que perdimos las en la perdimos. corteza no se recuperan, ya las Eso. perdimos. A ver, me voy a una pausa, querido Eduardo Calixto, amigos, y volvemos aquí en Bien y Saludable. Esperemos que les ayudamos a hacer conciencia de su salud. Volvemos. Platicando con el doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias, acerca de qué pasa en el cerebro con el alcohol. Aunque lo normalicemos, aunque esté en nuestras vidas, en cada restaurante, en cada hogar, que digamos, ay, bueno, en las tiendas de conveniencia, en todos lados venden alcohol, esa es la realidad. Y lo vemos muy normal, sin saber que todo lo que nos estás comentando, querido Eduardo, desde las edades, cómo se mueren las neuronas, cómo hay mayor probabilidad de demencia dentro de estos 10 puntos, 6 de demencia son pues, por culpa del alcohol, ¿no? Bueno, por culpa de nosotros que decidimos usarlo o beberlo, bueno, abusar o ni siquiera es en abuso, ¿no? También eso es algo importante, ¿Sí? que la gente dice, ay, es que yo no tomo tanto. Qué es tanto? Y o Exacto. sea, no hay una receta de una copa al día, no, o una No. cada 3 semanas. Con esto, querida Ethel, nos Sí, van a dar durísimo, ya sé, no conste. importa, pero es por su salud. Nos van a decir de todo porque nos van a decir, mire, doctor, usted no sabe, pero yo si no tomo alcohol, no me siento a gusto, la comida no fluye, mis negocios no se van a cerrar adecuadamente. Ujú. De ahí toda la diversidad de opiniones en Sí, respecto y argumentos. Le tengo que decir que aún así, sean por abajo de 100 mililitros de alcohol, el proceso ya tiene un efecto nocivo que es sumatorio, y lo dijiste muy bien. La gran mayoría de estos eventos son moleculares que ni siquiera nos damos cuenta y que incluso empiezan a haber cambios desde el punto de vista de la activación de genes. Nada más por el hecho de estarnos exponiendo constantemente a un inductor de cambio en cómo llega la sangre, en cómo se perfunden ciertos tejidos y cómo se están produciendo estos radicales libres que dijimos. sí. Que eventualmente, ya sé que alguien, fíjate, nos puede decir, y mira, me voy ahora del otro lado de abogado del diablo, ¿sabe qué, doctor? Vamos a tomar antioxidantes, ¿no? Ujú. Entonces, pues me tomo melatonina para protegerme el cerebro. El daño que ya generó el alcohol no lo puedo revertir con melatonina, por ejemplo. Sí. O, ¿sabe qué, doctor? Pues mire, yo lo que hago, mira, como yo solito estoy haciendo la... me voy a trabajar, bueno, me voy a hacer ejercicio Ujú. durante los siguientes, ¿qué te gusta? 15 días y depuro el alcohol y me pongo a hacer ejercicio. Sí. Y como usted lo dice, doctor, produzco una proteína que se llama BDNF y conecto neuronas. ¿Cómo ve, doctor? Pues, Entonces yo le tengo que decir que aun y cuando produzca más conexiones neuronales y efectivamente el ejercicio es bueno, el hecho de habernos ya manifestado con ese alcohol, con esa presencia de alcohol, ya nos perjudicó. No podemos limpiar lo que el alcohol sí. nos fue así. O sea, no hay un Entonces, detox. O sea, no es de exacto, voy a hacer un no hay, detox, sí. Ujú. sí, sabes que la siguiente semana nos vamos a tal parte. No hay manera. Yo tengo que decir que hay que tener mucho cuidado y si nosotros a esto se lo diéramos a los jóvenes en donde, pues desafortunadamente la corteza prefrontal no está, y los enseñáramos a ser un poco más tranquilos. La palabra responsable yo la acompañaría de acompañamiento con ellos. Sí. Podríamos irnos mejor en cuestión de salud mental y tener menos adicciones, pero no. Tenemos un grave problema con el alcohol que
yo te felicito por ponerlo en la mesa de discusión, Gracias. porque muchos de nosotros pensamos que no está presente, y tengo que decir que directa o indirectamente el alcohol sí está involucrado con muchas de nuestras cosas, y a veces hasta en un accidente que ni deberíamos ni tendríamos que tener. Por esta razón tengo que decir, no hay un margen de seguridad. Perdónenme ustedes, yo se lo diría abiertamente, y esto que voy a decir lo escuché hace tanto tiempo, y creo que usted no aceptaría que un médico se metiera a operar a alguien con una copa de vino encima, o un piloto aviador estuviera manejando el avión, porque dice, pues es que fue la fecha de convivencia, ¿no? de la empresa. No hay manera. Este tipo de circunstancias es darnos cuenta que la responsabilidad ante el trabajo, ante nuestra casa, ante nuestra sociedad, ante un volante, sí implica que tenemos que ser un poquito más conscientes de que el alcohol no va en búsqueda de algo que sea benéfico en términos generales. Sí genera adicción, sí tiene varios mecanismos, sí hace efecto degenerativo, tanto para el cerebro como para el hígado, que esa es una de las cosas que seguimos y ahora tenemos muy fuertes, como tú lo sabes. También ya empieza a aparecer en las mujeres como una causa de muerte muy fuerte en estos momentos en México. Así es, y sí mata neuronas y sí va muy relacionado a la demencia. Y es aquí lo que queremos hacer es, obviamente la decisión es de usted que nos escucha y nos ve, pero que tenga la información, nada más. Con la información ya usted tomará la mejor decisión para usted y los suyos. Querido doctor Eduardo Calixto, como siempre, tenemos que volver a hablar de este tema. Un gran abrazo y todo lo mejor para este año, querido Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, acérquese a los expertos y cuídese.